Siempre me ha gustado dar clases de Mexican American Studies, aunque fuera por la primaria. However, I could embed it, ¿verdad? Con las lecturas, pero dije, si un día puedo tener una clase solamente de Mexican American Studies, man, that would be cool. No tengan miedo si quieren empezar algo en su escuela de estudios étnicos o a reading group o algo así. No tengan miedo, busquen el apoyo. Muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una plática pedagógica. Tengo el honor y el placer de tener a la maestra Manriquez hoy conmigo en nuestra plática y vamos a conversar de muchas cosas, de la pedagogía en el salón, la política y cómo intercambia, ¿verdad? Um, pues conozco a la maestra Manriquez de muchas formas. Fue una de mis estudiantes de pregrado en la Universidad de Texas en San Antonio. Yo tenía el placer de conocerla antes de que fue certificada como maestra en uno de mis cursos universitarios y también hiciste clases como internada en Bonham, Sí. Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, cuando era estudiante de pregrado, antes de sacar su bachillerato, estuvo en la escuela con el programa dual más viejo de la ciudad de San Antonio. Y luego comenzó a enseñar allá y tenía a mi hija menor en su clase de quinto y luego cuando volvió a ser maestra de secundaria, um, otra vez en octavo. Así que muchos enlaces. Entonces, maestra Manríquez, cuéntanos un poco de ti y de tu trabajo. Bueno, muchas gracias, doctora Kennedy. Muy agradecida con Dios por estar aquí con ustedes y hablar sobre cosas y temas muy importantes a la educación. Pues yo nací aquí en San Antonio, Texas, y he vivido aquí toda mi vida. Eh, Llevo 10 años siendo maestra bilingüe aquí en San Antonio ISD. Y sí, pues fui por el programa de UTSA, Go Runners, en my undergrad years y luego también en mis graduate years. Y estoy muy involucrada en mi sindicato, en SISD, también con los programas de Mexican American Studies. So voy a hablar un poco sobre eso al rato. Sí. Entonces, yo sé que empezaste como maestra de primaria y ¿qué te ayudó a decidir pasar al nivel de secundaria? Me gusta esta pregunta. Ok, so es muy chistoso porque pienso, cuando yo pensé ser maestra, dije, mira, maybe elementary, maybe high school, pero middle school, nah, I don't think so. Y entonces, bueno, empecé en quinto, empecé en otra escuela en la que estoy ahorita, pero se cerró. Y esa era una experiencia porque empecé como maestra de quinto en un programa bilingüe, pero era como early exit, entonces era algo diferente de lo que luego me fui a Dual, a la escuela donde estoy ahorita, y aprendí mucho. Y entonces me gustó mucho quinto. I've always liked those older elementary grades. Se vale translanguaging, ¿verdad? Porque siempre estoy cambiando de uno a otro. Bueno, me gustó mucho fourth and fifth. Pero también dije, bueno, en Quito, por ejemplo, se enfoca mucho en lectura, que está muy bien, matemáticas, ciencias, pero estudios sociales, because it's not tested in fifth grade, was always kind of on the back burner. Y entonces, I'm like, but I actually am really loving teaching social studies. Y me gustaría si un día nomás eso diera clases de estudios sociales. Y entonces vino la oportunidad que um, está una posición en mi escuela, porque mi escuela ahorita es kinder a octavo, y entonces necesitaban una maestra de estudios sociales. También pensé, ok, yo siempre me ha gustado dar clases de Mexican American Studies, aunque fuera por la primaria.
however I could embed it, ¿verdad? Con las lecturas, pero dije, si un día puedo tener una clase solamente de Mexican American Studies, man, that would be cool. Y dije, pero maybe se puede hacer. So it did. Y bueno, pues lo que pasó fue, long story short, cuando apliqué para esa posición de estudios sociales, dije, okay, is there any place on the schedule donde puedo yo dar clases de Mexican American Studies? Y bueno, we figured it out and they said, okay, para unos tips, para los que maybe estén pensando en esto un día, ¿verdad? En la secundaria, en middle school, no tenemos un código específico para Mexican American Studies como lo tienen en high school, pero sí hay algo que se llama Social Studies Enrichment or even Science Enrichment, where if you have a plan, you can go with it. And so then they said, okay, you have fourth period, Social Studies Enrichment, as long as you have a plan, do what you need to do. Tenía un plan muy para allá y para acá, but I had a plan. So, entonces así se hizo esa clase. Me encanta esa historia porque where there's a will, there's a way, right? And tenías tanta razón de que, pues, cuando los estudios sociales, when it's not tested, as you said, it's on the back burner y no debe ser. Y hay tantas oportunidades de integrar, ¿verdad? Integrar lectoescritura o ciencias con estudios sociales. Y así comenzaste en quinto, ¿verdad? Yo creo que tu maestra ya co-taught, right? Sí. Y intercambiaban las clases y tú enseñabas lectoescritura y estudios sociales. Estudios sociales, sí. Entonces, ¿cuál es la importancia de integrar la lectoescritura y las ciencias sociales en el plan de estudios de educación bilingüe y dual, especialmente pensando en la importancia de culturally relevant and linguistically relevant pedagogy? Oh, sí, porque yo pienso también como, por ejemplo, cualquier maestra que sabe inglés y español puede traducir. Esa es una cosa, ¿verdad? Pero creo que más en cualquier, de veras en cualquier materia, pero en lectoescritura y estudios sociales es tan importante tomar en cuenta esos aspectos de la cultura, ¿verdad? Que, por ejemplo, había libros que, están traducidos y, son en español, that's great, that's cool. Pero hay tanto poder en tener un libro que, ese cuento es como mi cuento, ¿verdad? Esa experiencia es como mi experiencia y te quieres leer y todo eso. And then, con estudios sociales, again, so funny, I didn't like social studies. Mi meta nunca era, cuando era pequeña, I'm like, oh my gosh, no, I would never want to be a social studies teacher. Like, no, esas cosas no se conectaban conmigo, porque yo tuve esa experiencia de, como dije, yo nací aquí en San Antonio, I went through public school system here, y era muy this versus this, and these are the bad guys and these are not, and it just was a lot of history to me that wasn't relevant to me at all. It was very like, oh, pues eso pasó, and whatever. Pero cuando aprendí que, wow, hay tanto, I don't know, like poder en saber tu historia de tus ancestros, cosas que pasaron hace varios años, pero ahora todavía hay causas, hay efectos, bringing it to reality, right, to your reality now. Wow, then I started to really like it. Y eso era también por razones de que tuve maestros y luego ya profesores en la universidad que, oh, this is really interesting. Y entonces eso era importante para mí, para enseñar a mis estudiantes, hey, this stuff isn't just stuff that happened a long time ago, estas son cosas que todavía vives. Y usar diferentes libros, o por ejemplo, a mí me encanta la música, I love music, y uso música mucho con mis estudios, hasta cuando hice research at UTSA, a lot of it was about music and, and that kind of stuff. Y entonces traigo como música, lyrics, we study lyrics in my reading class, we study diferentes géneros y tipos de música y de dónde vienen y qué es la historia cultural de eso y este instrumento, ¿por qué usan este instrumento? It's so cool, ¿verdad? Y luego lo escuchan and they're like, oh, I've heard this before, ¿verdad? So como por ejemplo, corrido studies, we do that a lot.
Primero, como por ejemplo, les enseño que escuchen este corrido. Oh, that reminds me of my grandpa and like his pickup truck and like, you know, y eso, make it relevant. And then, okay, pues corridos también cuentan cuentos de hace muchos años, de esta batalla, de esta guerra, de esto y del otro, pero ¿qué tipos escuchas hoy en día? And so anyway, so again, that relevancy, make it relevant to your community. Oh my gosh, I love it. Y hay un corrido en particular que viene a la mente que has usado en el salón. A ver, déjalo pienso. Ahorita en día, hay unos, ay, es que a veces como que se me van los nombres, pero hay uno que se llama Corrido de Juanito, and it's about like the immigrant tale of a, you know, of a boy and how he had to go through the struggles and leave his parents y este y el otro. So, I mean, again, we look at the lyrics, we look at the music video, we make connections with other ones. We did that one recently. Oh my gosh. Pues ya hemos hablado antes de la plática de en el futuro me encantaría hacer una plática viendo unos videos y escuchando la música y cómo podemos integrarlo al salón. Me encantaría saber más. I'd love to pick your brain a little bit more about that. Pues hacemos otra fecha. Sí. Entonces, yo sé que mencionaste naciste en San Antonio y realmente no tenías interés en, por ejemplo, estudios sociales hasta que te diste cuenta de la relevancia, que realmente no es tan seco como generalmente se enseña, ¿verdad? ¿Qué te ayudó en la universidad a darse cuenta de cómo puede ser tan vivo y tan relevante? Sí, so, cuando empecé en UTSA, empecé con solamente estudiando para ser maestra bilingüe. So my degree was in interdisciplinary studies bilingual. Y empecé solamente con eso. Y luego tomé una clase de Mexican American Studies con la doctora Keta Miranda. And I was just like, this is awesome. Wow. Quise leer los libros. Like, for me, I love books, but books that I'm interested in, ¿verdad? Son libros que I'm like, no, I don't want. Pero I'm like, I want to read. I want to actually read. Yeah, page turners. Page turner, and it was like a textbook, but like it was a good one. And then I was like, this is so interesting. Y entonces, you know, veamos documentarios, fotografías, oral history stories. I mean, all sorts of things, ¿verdad? Que again, it wasn't just answering questions, memorizing facts, like, you know, that kind of stuff, which I was very used to. I had maybe like 2 or 3 good social studies teachers in my pre-K through 12, but that wasn't very many. I had one actually that never memorized my name. And so, no, but then I was like, this is so cool. Well, un amigo me dijo, pues con tu degree, you could actually probably double major in Mexican American Studies and bilingual education. I'm like, really? And I looked into it and I was like, oh man, I'm so doing this. Y entonces también tuve mi certificado en Mexican American Studies y tomé clases from a class on Mexican American music, a class on fine arts appreciation, you know, all kinds of stuff, history, Southwest history, esto y el otro. So again, just making it those connections to la cultura, to my experiences. It wasn't just the memorization of this and that. It was like real things that I think about and my ancestors probably thought about too. I love that. Thank you for sharing that journey and that you're now, it's like the ripple effect, right? It's like the pebble when you took Geta Miranda's class, and then now it's rippling for all of the students that you're teaching and rippling in this plática, right? And so it's like it keeps going. It's so beautiful. ¿Cómo te identificas étnica o culturalmente? Sí, pues entonces yo me identifico culturalmente como mexicoamericana, Mexican American, chicana, a veces tejana, que nací en Texas y aquí vivo.
Pero creo que, como por ejemplo, si tuviera la edad de mis estudiantes, I didn't think about that much, o no sabía los términos, nomás like, oh, hispana, whatever, and again, back in those days, aunque fui a la escuela aquí, fui a un distrito que no teníamos muchos que se parecían a mí, a mí me decían like, oh, one of the Mexican kids, one of the Spanish kids. Y yo pues con mucho honor, yes, I am, yeah. Pero lo que le digo a mis niños, a mis estudiantes, es, okay, first, les doy como un conocimiento survey at the very beginning of the class. Y les digo, okay, yo quiero saber sobre ti. Y tengo esos términos. And I'm like, if you don't know what this is, that's okay. We're going to explore this together in the class. Entonces, tú lo que sabes ahorita, tú pon cómo te identificas culturalmente, tus comidas, tu lenguaje, tu religión, tu nacionalidad, whatever, like all that's in there. Y luego durante el año aprendemos, like, qué quiere decir hispano, qué quiere decir latino, qué quiere decir chicano. Y luego I have them take that survey at the end of class and I said, si cambió, that's fine. Si no cambió, that's fine too. Pero ahora siquiera ya saben y nadie te puede decir qué eres tú étnicamente, solamente tú. So si alguien te dice esto, you don't have to be offended by it, but just say, no, actually, yes. ¿Verdad? Entonces tienen las herramientas que yo como que no tuve hasta way later. Y se llama un conocimiento study. Or survey? Did you make up your own or did you find one? Sort of both. So, entonces, esto era inspirado por otra profesora hermosa que estaba en UTSA, Dr. Méndez Negrete, Dr. Josie Méndez Negrete, que ella, yo creo, primero me enseñó que era un conocimiento y como que ella tuvo un format, ¿verdad? Que ella usaba. Entonces, yo tomé su format y como que, bueno, cambié unas cositas para que fuera más para niños de middle school, because sometimes they might not know some of the more advanced things, pero era para que siquiera niños en middle school, even maybe fifth grade high school, can kind of, okay, I can kind of answer this. Y les dije, si no sabes ahorita, está bien. Hay unas cosas como, I kept in like the political or whatever, and I'm like, if you're right, that's fine. Like, pero hay unos niños que sí ya están muy like, okay, I know what I am, but some don't. And I'm like, it's okay. Like, some things might, won't change and some things will. So, nomás para que sepan siquiera, they can start finding out those terms themselves. Exacto, y es como les das permiso de que no es fijo, que puede ser una evolución mientras vayan conociéndose a sí mismos más o conociendo más detalles de su mundo más, ¿verdad? Y cómo va esa evolución. Entonces, quiero volver a ese tema de que implementaste exitosamente los estudios mexicano-americanos en tu distrito escolar. I mean, qué chévere, qué chévere que lo hiciste. Entonces, ¿qué desafíos crees que podríamos enfrentar al implementar estos programas en otras escuelas primarias o secundarias? ¿Y cómo podríamos asegurar su éxito? Y desafortunadamente necesitamos asegurar su aceptación, porque como hemos visto en nuestro estado de Texas, como hemos visto en estados como Florida y otros lados, like ethnic studies is become a political football. Mm-hmm. It's become demonized. It's become like this bad word along with, diversity, inclusion, equity. I mean, it's just amazing to those who advocate for this work that it should even be a question, but it is. And so how do you recommend, cómo podríamos enfrentar ¿qué consejos nos das y cómo podemos asegurar el éxito y la aceptación? Sí, bueno, yo, bien bendecida que en mi escuela y mi distrito he tenido apoyo por la mayoría. Ya sé muy bien que eso no es el caso,
that's not the case for everybody in every district or in every state. La forma en que eso pasó, bueno, yo no lo hice sola. Like, you can't do this stuff alone. You cannot. Era, como dije antes, era un thought, un dream. Y la verdad nunca pensaba, I was just like, it's a dream. Like, I can't start that. Like, I can't, like, you know. Y entonces, pues se pasó la sister school junto de nosotros, BRAC, ese mismo año, BRAC High School, también ese mismo año empezaron the first high school classes, and then we started, I started up on the first middle school class, so we did it together, and it was very much like, okay, what's working for you? ¿Qué está pasando? ¿Qué no está bien? ¿Cómo lo arreglaste? También otros colegas y también otros profesores me daban mucha, you know, consejos, lots of guidance, and so I could not have done it alone. And so creo que algo que me ayudó mucho, uno es, you know, tener el apoyo de la comunidad, tener el apoyo de los estudiantes, los padres. When I started it, era una clase pequeña, te digo que era mi 4th period, y half of the kids were like, they knew what was going to happen. I told them in 5th grade, I said, hey guys, we're going to maybe start a math class, so sign up for it if you see it. And so half of them were on board. The other half, if we can be very real here, were put in my 4th period because they had nowhere to go 4th period, ¿verdad? Pero al final del año escolar, éramos familia. And I said, guys, if you like this class, tell your parents, keep it going, okay? And it grew. And so we went from having 1 section to like 3 sections to like 5 sections of math. One year we had 5 sections of math. It was great. Sí, y so creció. Porque corrieron la voz. Sí, corrieron la voz, exactly. Porque también antes de tener la clase, I also did a student survey and I put it on paper and I documented it. So yo creo que esa es otra parte, document everything, right? And I put, if I started a math class, who would be interested and who would sign up? And so I had a list of kids, so kind of like petitioning for it. Entonces, esa es una cosa. Y los padres, when they got on board, oh, well, that makes all the difference, you know that, right? And schools, I mean, that makes, you know, so if you have that, el apoyo de la comunidad de los padres, you'll go very far. And so, I mean, I think also just not being so, ¿qué es la palabra? I guess ignorant on what math and and ethnic studies are. I think once people, hey, this isn't so scary, okay? And taking the bad out of it, I'm like, this is about like love and solidarity and justice, and, you know, puede ser que a veces tenemos diferentes puntos de vista, and it's almost so beautiful to see sometimes the kids in action with that, porque he tenido varias veces que, hey, vamos a hablar sobre temas que son un poco, you know, sensitive, pero es de veras tan lindo ver que tienen esos discursos de, hey, I don't agree with you, but like, veo lo que estás, you know, pensando. Hey, I don't necessarily agree, this is what I think. Hey, qué bien, let's welcome those discussions. And so, like, it's almost like, man, you know, sometimes I see that so much more with kids than adults, ¿verdad? Y es algo tan especial ver, hey, man, like, this is giving the kids a lot of, like, hey, I love myself, but I'm gonna love you too. Like, I know that you're different from me, pero, you know, I'm gonna be welcoming to you, and that's okay. Pienso mucho en, like, por ejemplo, como pues con Arizona, ¿verdad? Y aprendemos sobre Arizona en las clases de math, y vemos el documental Precious Knowledge, que era cuando, creo que en el 2010, I was an undergrad, que le quitaron las clases de Mexican American Studies at Tucson, Arizona. Y me acuerdo viendo, I can't tell you how intrigued the kid and how fired up the kids get when they watch that. And I'm like, guys, like, this is really revolutionary that we have this in Texas. Pero que like, I would see those politicians go into the classroom and they would observe and they would still critique things. And I'm like, come on, like, this is making the kids grow, love school, and, you know, and to advocate even more so, because I know administration and district people like to see, hey, attendance goes up, grades go up. Like, if you need if you need those stats, they're there. They're there. Right. And I mean, just in the critical thinking and, like you said, thinking about multiple perspectives. I mean, I love how you break it down.
and you talk about all the stakeholders, right? It's not, you didn't do it alone. How you know, tenías el apoyo de la administración, de los padres de familia, comenzaste a correr la voz entre algunos estudiantes y cómo ha crecido. Entonces me encanta escuchar eso y cómo hiciste ese enlace, ese puente con el high school, que estaban haciendo la misma cosa o parecido y compartiendo y dando consejos entre ustedes. Gracias por compartir esos consejos. Mencionaste cuando nos estabas contando de ti, de la importancia del sindicato, the union. I know in Texas we can't even call it a union, but básicamente algo parecido, ¿verdad? El sindicato de maestros y la política, como I don't know if you've ever heard that teaching itself is a political act, Oh, sí. right? And whether, even if you're avoiding controversial or sensitive topics, that's a political act too, right? You teach in the silences, and so, ¿cómo le explicarías a un nuevo maestro la importancia de formar parte de un sindicato de maestros? Bueno, pues, I would say get in one, first of all. Pero, bueno, yo empecé el sindicato también no sabiendo casi nada de un sindicato. De veras me apunté porque era, everybody was signing up. And it was like, very like, oh, you should, because you have extra security and like, cool. And I was like, okay, I guess. Y fui unos años just paying my dues, como dicen, ¿verdad? Pero es mucho más que eso. Like, man, de veras ha tenido tanto apoyo. Creo que he descubierto diferentes cosas sobre mis talentos y así estando en el sindicato. Y entonces, I mean, I would say be involved somehow. Don't just pay your dues because it's just like you're just not being involved. Puede empezar con nomás ir a las juntas y tener esas conversaciones con otros maestros porque igual como dije antes, no lo puedes hacer solo. Y puede ser que hay personas en tu distrito, en tu sindicato que like, hey, yo tengo ese mismo problema, cómo lo estás, you know, how are you solving this problem? Who are you talking to? Oh, that happened to you, happened to me too. Y eso de veras me ha ayudado mucho a hacer esas conexiones y amistades de veras que he tenido con mi sindicato. So, yo empecé igual, digo, nomás pagando los dues y luego empecé con esto, que había un proyecto and they were like looking for people to work on this project en el sindicato y nos iban a pagar and all that. So of course that caught my eye and I was like, oh, okay, let's do that. Y luego con ese programa estábamos pensando, ¿qué podemos concentrarnos? Vamos a hacer un proyecto and we're going to build on it, and this is kind of like where I got really involved. We all decided that we needed more culturally relevant pedagogy happening in our district. And so a lot of us, you know, we got a little group together and we started doing research, talking to profesores, doing PDs, going to PDs. Eventualmente tenemos ahora un comité que hacemos professional development for teachers in the district, outside of the district, for teachers, for support staff at district office. Everybody at district office has been trained through our professional development on how to have a culturally sustaining classroom, or whatever it is that you do. So that has been so awesome, ¿verdad? Que no solamente tengo el apoyo de mi sindicato, but like that it's taken that and like we've ran with it. And now we've like, you know, done all these different projects and conferences and whatnot. And it's a beautiful thing. Like I've been really loving growing in that area. Oh my gosh, I love hearing that. And so that kind of, you've touched on my next question, because a lot of times when people hear about like the teachers union and the importance of it, like you had mentioned, it's like, oh, well, they're going to protect me, or they have this like un respaldo in this very hard profession that we've chosen. But I love how you bridged it, right? That it's also like, ¿cómo podemos
involucrarnos efectivamente con los sindicatos o por otros caminos para abogar por la implementación y el mantenimiento de programas de educación bilingüe y dual, así como los estudios mexicano-americanos en las escuelas. Oh yeah, I feel like so much of my experience in the union has been about advocacy work. Y eso es tan bonito porque lo puedes ver en maestros, pero también en support staff. You know, there's the cafeteria workers, our janitorial staff, they have issues that they want to work on too, and they have, ¿verdad? Y entonces busca algo, you know, en el sindicato que sea pay raises, que sea better conditions, que sea advocacy, whatever, and go with that. Pero creo que siempre me han apoyado mi sindicato en Mexican American Studies, en Ethnic Studies. La comunicación está muy bien, muy suave entre lo que es the Teachers Union, which is called the San Antonio Alliance en SAIC, con el programa bilingüe o con our department de social studies. Like we've always had very good communication. Y también ahora implementamos un framework, por ejemplo, de culturally relevant, que todos los departamentos saben que everybody's been trained on, like I said, and we meet like every couple of weeks and we talk about what works and what doesn't. Y entonces, I mean, they've helped me with several of my other math endeavors and projects. También soy parte de Somos Más, que es un comité que we just work for the advocacy of Mexican American Studies, and they've been there for that and to support. They've been there to support at the Texas Math Academy for teachers that want to be trained on how to teach math. So they've been there for that. Y entonces, and all of todos los sindicatos que yo conozco, que sean aquí en San Antonio, que sean en Texas, que sean nacional, have always had great like support in anything that has to do with like equity and diversity and whatever really the community needs. So I mean, I felt very supported through that. Thank you. Y saliendo un poco del sindicato a cuestión política, ¿verdad? La política local, estatal, federal, ¿a qué debemos prestar atención como defensores de equidad educativa? What should fire us up? ¿Y qué debemos hacer al respecto? I mean, como te digo, just let your voice be heard. Don't be silenced, ¿verdad? Lo que sea para tu comunidad que necesita, whether it's funding or burnout, o porque esas cosas están pasando en estatal, local y nacional. Standardized testing, o sea, you know, I think it's very important to keep speaking up, ¿verdad? Aunque te den un poco de miedo, saber que te pueden escuchar, como había dicho antes, no solamente los maestros, pero los estudiantes. There's such a power to hear students, you know, give testimonials and, you know, hey, this is affecting me like this. Los padres también. So just don't be silenced and know that there's support out there and there's power in numbers too. Oh, great advice. Thank you. Y ahora, pues, hablamos de el poder de lectoescritura, de literatura. Yo sé que has desarrollado, por ejemplo, teacher guides for culturally relevant literature. For example, Carmen Tafoya's recent book, Warrior Girl, which is coming out, I think, next month in Spanish too. Guerrera. Yo sé que es casi imposible. Cuéntanos de tu libro infantil o juvenil que has usado en el salón recientemente que viene a la mente. Bueno, recientemente, actually, I'm like, it's right here. Hablando de, Hablando de la reina del robo. It's right here. Sí, no, I just used this book. So yes, Warrior Girl, de Carmen Tafoya. Y no lo digo nomás to put in that plug, like, no, de veras.
It's such a good book. It just won. It just announced, Yes. yes, 2 days ago that it won the Tomas Rivera Book Award. Yes, yes, and been nominated for others, and oh, it's fantastic. Había dicho Carmen Tafoya el otro día que estuvimos en un evento que este libro lo habían identificado como edades 10 para arriba, y hay una razón porque yes, my middle schoolers, I mean, it loans itself to middle school, ¿verdad? Pero I would love to have read that as a high schooler. I love reading it as an adult. I mean, talk about the relevancy. Also, her name is Celi. Pero ella vive en San Antonio, tiene muchos problemas, experiencias que muchos de nosotros tenemos. It goes back and forth, like with the languages. It's so relatable. Entonces, este año con mi clase de secundaria, leímos ese libro, nos dieron copias para la clase. And so they could not put that book down. Like we would have like maybe 10 or 15 minutes for, reading this as a read aloud together. And they're like, no, please, let's keep reading. Yo quiero saber qué pasa. And then we would do like I was developing the curriculum guide as we were doing the activities and saying, okay, this worked, this didn't, like, here's the questions, this is good. Lo hice en inglés y en español, por si tienes clases duales, pero también lo hice para que si das clases de lectoescritura, ahí está algo. Arte, ahí está algo. Ciencias, ahí está algo. Like, there's something in this book for everyone. So we were able to read the whole thing, and it's amazing, but let's say you only have a little bit of time, and you're like, oh, you know what, I want to read this excerpt, porque it's written in novel in verse, entonces es súper fácil para, you know what, I'm going to read this, and I'm going to read this part. Entonces me gustó mucho leer esto. Ellos tuvieron también el placer de ir a ver a Carmen Tafoya at the Guadalupe, my class, so they just loved it. And so I did a little survey with them y les dije, ¿qué es tu favorito parte de esta clase so far? And like 90% of them were like, oh, when we read Warrior Girl, that was our favorite part. So yeah, I also, oh, that's interesting. I should have known. So that's how you developed the curriculum guide. You did it in your class, and then, como decías, what worked? How could I tweak this? How could I modify that? Oh, they really took off with this discussion I hadn't planned on, so let's add another activity there. Yeah, actually, I did it before. I was working in the summer, pero luego before I got it like published and all that, I did like my little tweaks in class, and I was like, oh, let's do this, let's do that. So yeah. So for those who want to use Warrior Girl or the Spanish version that's going to come out, Guerrera, how can they find your curriculum guide? So it is on penguinrandomhouse.com. And if you look for Warrior Girl on the website, it will have a link there that says, teacher's guide right here. So okay, yeah, and I'll make sure to put the link if you're watching this on YouTube. It'll be in the description there. So I'll put a link to that. That's exciting. And hablando de las redes sociales y la red en general, ¿cómo puede la gente encontrarte? How can they find you? Ok, bueno, pues voy a poner mi email al chat si luego lo quiere poner, pero dice que ahorita es amanriquez1@ssc.net, y eso es por cualquier pregunta que tengan, o si quieren el link, para este curriculum guide o para otros, también ha hecho otros. Y luego de las redes sociales, lo más que uso es Instagram, y eso sería Celi, CELI 357. También lo voy a poner en el chat, porque esos son los que uso más. That's right. And I'll make sure to put that also in the description if you're watching this on YouTube. And so you can follow Celi and her amazing work. Mil gracias. ¿Quieres añadir algo más a nuestra plática? No, pues nomás muchas gracias por tener estas conversaciones. No tengan miedo si quieren empezar algo en su escuela de estudios étnicos o a reading group o algo así. No tengan miedo, busquen el apoyo. ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde están las personas que te van a ayudar? I love that. And that's really almost the theme, right? If I were to pick a theme, it's the researcher in me of our plática. It would be like you're not alone, right? We
we do this together, and Mhm. we're here to support one another. So I love that that's a theme that you've kind of picked out throughout your profession, Mhm. and how you shine so bright, and you shine brighter from all the other stars around you, right? And so thank you so much for spending this time with us and dándonos los consejos desde tu punto de vista. Mil gracias. Ay, gracias a ti. Muchas gracias a usted y Dios los bendiga. Adiós.